Marcel Proust, a la busca del tiempo perdido, a las sombras de las muchachas en flor. Nombre de países, El País. Había llegado a una indiferencia casi completa respecto de Gilbert cuando 2 años más tarde partí para Balbec con mi abuela. Cuando sufría la fascinación de una cara nueva, cuando era con la ayuda de otra muchacha con la que esperaba conocer las catedrales góticas, los palacios y los jardines de Italia, me decía tristemente que nuestro amor, en cuanto a amor a una criatura determinada, tal vez no sea una cosa muy real, porque si unas asociaciones de ensoñaciones, agradables o dolorosas, pueden ligarlo durante cierto tiempo a una mujer hasta hacernos suponer que ha sido necesariamente inspirado por ella, basta por contra que voluntariamente o sin saberlo nos libremos de esas asociaciones para que ese amor, cual si por el contrario fuese espontáneo y viniera solo de nosotros, renazca para darse a otra mujer. Sin embargo, en el momento de partir hacia Balbec y durante los primeros tiempos de mi estancia allí, mi indiferencia aún solo era intermitente. A menudo, dado que nuestra vida es tan poco cronológica y tantos anacronismos se interfieren en la sucesión de los días, yo vivía en aquellos más antiguos que la víspera o la antevíspera en que amaba a Gilbert. Entonces, no volver a verla me resultaba de pronto doloroso, como lo hubiese sido en aquella otra época. El yo que la amaba, el yo que la había amado, sustituido ahora casi enteramente por otro, volvía a surgir y me era devuelto con mayor frecuencia por una cosa fútil que por una importante. Por ejemplo, y anticipándome a mi estancia en Normandía, en Balbec oí decir a un desconocido con quien me crucé en el dique, la familia del director del Ministerio de Correos. Ahora bien, como entonces ignoraba la influencia que esa familia había de tener sobre mi vida, esa frase habría debido de parecerme trivial, pero me causó un dolor vivísimo, el dolor de un yo abolido en gran parte hacía mucho. Seguía sintiendo por estar separado de Gilbert. Y es que nunca había vuelto a pensar en una conversación mantenida por Gilbert con su padre en mi presencia a propósito de la familia del director del Ministerio de Correo, porque los recuerdos de un amor no son como una excepción de las leyes generales de la memoria, regidas a su vez por las leyes más generales de la costumbre. Como esta debilita todo, lo que mejor nos recuerda a una persona es precisamente lo que habíamos olvidado, porque era insignificante, y por eso habíamos dejado intacta toda su fuerza. De ahí que la mayor parte de nuestra memoria esté fuera de nosotros, en una ráfaga de lluvia, en un olor aferrado de un cuarto o en el olor de una primera fogarada. Donde quiera que volvamos a encontrar de nosotros mismos lo que nuestra inteligencia, al no utilizarlo, había despreciado, la reserva última del pasado, la mejor, esa que, cuando todas nuestras lágrimas parecen agotadas, saben hacernos volver a llorar. Fuera de nosotros, para ser más preciso, dentro de nosotros, pero escondida a nuestras miradas mismas, en un olvido más o menos prolongado. Y es que solo gracias a ese olvido podemos reencontrar de cuando en cuando el ser que fuimos, situarnos frente a las cosas como ese ser lo estaba, sufrir de nuevo, porque ya no somos nosotros, sino Él, y Él amaba lo que ahora nos resulta indiferente. A la plena luz de la memoria habitual, las imágenes del pasado palidecen poco a poco, se desvanecen. De ella ya no queda nada. No volveremos a encontrarla. Mejor dicho, no volveríamos a encontrarla si algunas palabras, como director en el Ministerio de Correos, no hubieran sido cuidadosamente encerradas en el olvido, lo mismo que se depositan en la Biblioteca Nacional el ejemplar de un libro que, de otro modo, correría el riesgo de resultar inencontrable. Mas ese sufrimiento y ese rebrote de amor por Gilbert fueron tan poco duraderos como los que tenemos en sueños, aunque en esta ocasión al contrario, porque en Balbec ya no estaba para prolongarlos el antiguo hábito. Y si esos efectos del hábito parecen contradictorios, es por la multiplicidad de las leyes a que obedece. En París me había vuelto cada vez más indiferente a Gilbert gracias al hábito. El cambio de hábito, es decir, la momentánea cesación del hábito, remató la obra del hábito cuando partí para Balbec. Este debilita,
pero estabiliza, aporta la disgregación, pero la hace durar indefinidamente. Cada día, desde hacía años, calcaba mal que bien mi estado de ánimo por el de la víspera. En Baalbek, una cama nueva junto a la que dejaban por la mañana un desayuno distinto del desayuno de París, ya no debía sustentar las ideas que habían nutrido mi amor por Gilbert. Hay casos, cierto que bastante raros, en que al inmovilizar el sedentarismo los días, el mejor modo de ganar tiempo es mudar de sitio. Mi viaje a Baalbek fue como la primera salida de un convaleciente que no esperaba otra cosa para darse cuenta de que está curado. Hoy ese viaje se haría indudablemente en automóvil, creyendo volverlo así más agradable. Se verá que, realizado de este modo, en cierto sentido sería más verdadero, porque seguiría más de cerca, en una intimidad más estrecha, las diversas gradaciones por las que cambia la superficie de la Tierra. Mas al fin y al cabo, el placer específico del viaje no consiste en poder apearse en el camino y detenerse cuando uno está cansado, sino en hacer lo más profunda que podamos y no tan insensible la diferencia entre la partida y la llegada, en sentirla en su totalidad, intacta, tal como existía en nuestra mente cuando nuestra imagen nos transportaba del lugar en que vivíamos al corazón de un lugar anhelado, en un salto que nos parecía milagroso, no tanto por franquear una distancia como por unir dos individualidades distintas de la Tierra, por llevarnos de un nombre a otro nombre, y por esquematizar, mejor que un paseo en el que, por la posibilidad de apearse donde uno quiere, no hay propiamente hablando llegada, la misteriosa operación que se consuma en esos sitios especiales que son las estaciones, que, sin formar parte, por así decir, de la ciudad, contienen la esencia de su personalidad del mismo modo que llevan su nombre en un letrero indicador. Mas nuestro tiempo tiene, en todo, la manía de querer mostrar las cosas solo con lo que las rodea en la realidad, suprimiendo con ello lo esencial, el acto de la mente que las aisló de ella. Se presenta un cuadro en medio de muebles, de chucherías, de colgaduras de la misma época, insípido decorado en cuya composición destaca, en los palacetes actuales, la dueña de casa más ignorante, la víspera que ahora pasa el día en los archivos y las bibliotecas. Y en el centro de ese decorado, la obra maestra que contemplamos durante la cena no nos proporciona el mismo goce embriagador que solo debemos pedirle a una sala de museo, sala que simboliza mucho mejor, con su desnudez y con la ausencia de toda característica peculiar, los espacios interiores donde el artista se abstrajo para crear. Por desgracia, esos lugares maravillosos que son las estaciones desde donde partimos para un lugar lejano, también son lugares trágicos en los que, si se cumple el milagro por el que los países que aún solo existían en nuestro pensamiento van a convertirse en aquellos donde viviremos, por la misma razón debemos renunciar al salir de la sala de espera a vernos al poco rato en la alcoba familiar donde todavía estábamos hace un instante. Hay que abandonar toda esperanza de volver a dormir a nuestra casa, una vez decidido a penetrar en el antro apestoso por el que se accede al misterio, en uno de esos enormes talleres acristalados como el de San Lázaro, donde fui a tomar el tren para Baalbek, y que desplegaba por encima de la ciudad espanzurrada uno de esos inmensos cielos crudos y grávidos de amontonadas amenazas de drama, semejantes a ciertos cielos de modernidad casi parisiense, de Mantegna o del Veronés, y que sólo podía cobijar algún acto terrible y solemne como una partida en tren o la erección de la cruz. Mientras me había limitado a divisar desde el fondo de mi cama de París la iglesia persa de Baalbek, envuelta en jirones de tempestad, mi cuerpo no había hecho ninguna objeción a ese viaje. Solo había empezado cuando comprendió que también él sería de la partida, y que la noche de la llegada me conducirían a mi habitación para él desconocida. Su rebelión era tanto más profunda cuanto que la víspera misma de la partida supe que mi madre no nos acompañaría, porque mi padre, retenido en el ministerio hasta el momento de emprender viaje a España con Monsieur de Norpois, habría preferido alquilar una casa en los alrededores de París. Además, la contemplación de Baalbek no se me antojaba menos deseable por el hecho de tener que compararla
comprarla al precio de una dolencia que, por el contrario, para mí representaba y garantizaba la realidad de la impresión que yo iba a buscar, impresión imposible de sustituir por ningún espectáculo supuestamente equivalente, por ningún panorama que hubiese podido ir a ver sin que eso me impidiese volver a dormir en mi cama. No era la primera vez que advertía que quienes aman y quienes sienten placer no son los mismos. Estaba convencido de desear Balbec con tanta intensidad como el doctor que me cuidaba, y que, sorprendido por mi aspecto desdichado, me dijo la mañana de la partida: «Puede estar seguro de que, con solo 8 días que pudiese sacar para tomar al fresco a la orilla del mar, no me haría de rogar. Podrá usted ir a las carreras, a las regatas, será exquisito». Pero yo ya había aprendido, y mucho antes de ir a escuchar a la berma, que el objeto de mi amor, fuese cual fuese, siempre estaría situado al término de una persecución dolorosa, y que durante esa persecución, ante todo, tendría que sacrificar mi placer a ese bien supremo, a ese, en vez de buscarlo en él. Naturalmente, mi abuela miraba nuestro viaje de un modo algo distinto, y tan deseosa como siempre de dar a los regalos que me hacían un carácter artístico, había querido, para ofrecerme una prueba en parte antigua de aquel viaje, que hiciésemos mitad en tren, mitad en coche, el trayecto que Madame de Sévigné había seguido cuando fue de París al Oriente, pasando por Chartres y por Le Pont de Mer. Mas se había visto obligada a renunciar a ese proyecto ante la prohibición de mi padre, quien sabía que, cuando la abuela organizaba un desplazamiento con visitas a sacarle todo el provecho intelectual que pudiese entrañar, fácilmente podían pronosticarse trenes perdidos, equipajes extraviados, dolores de gargantas y contravenciones. Al menos ella se alegraba con la idea de que, en el momento de ir a la playa, nunca nos expondríamos a que nos lo impidiese la repentina llegada de lo que su querida Sévigné llamaba una maldita del montón, pues en Balbec no conoceríamos a nadie, dado que Legradin se había guardado de ofrecernos una carta de presentación para su hermana, omisión que no había sido apreciada del mismo modo por mis tías Céline y Victoire, quien, habiendo conocido desde joven a la que hasta ese momento, para subrayar la intimidad de antaño, habían llamado simplemente René de Campremer, y que, poseyendo todavía de la amiga algunos de esos regalos que amueblan una estancia y la conversación, pero que no se corresponden con la realidad actual, creían vengar nuestra afrenta guardándose de pronunciar nunca en casa de Madame Legradin madre el nombre de su hija, y limitándose, cuando salían, a congratularse con frases como: «No ha hecho ninguna alusión a quien tú sabes, creo que se habrá comprendido». De ese modo saldríamos de París simplemente en aquel tren de la 1:22 que yo había entretenido demasiado tiempo en buscar en la guía de ferrocarriles, logrando siempre la emoción y casi la aventurosa ilusión del viaje, para no imaginarme que ya lo conocía. Como en la fantasía la determinación de los rasgos de una dicha se ordena más por la identidad de los deseos que nos inspira que por la precisión de los datos que sobre ella tenemos, creía conocer esa dicha en todos sus detalles, y no dudaba de que había de sentir en el vagón un placer especial cuando el día empezase a refrescar, que contemplaría tal efecto al acercarnos a determinada estación, de modo que aquel tren, evocando en mi ánimo las imágenes de las mismas ciudades que ya envolvía en la luz de esas horas de la tarde que atraviesa, me parecía diferente de todos los demás trenes, y, como suele ocurrir con una persona a la que nunca se ha visto pero cuya amistad nos gusta imaginar que hemos conquistado, había terminado por atribuir una fisonomía particular e inmutable a ese viajero artista y rubio que habría de llevarme por su camino y del que me habría despedido al pie de la catedral de Saint-Lô, antes de que se hubiese alejado hacia poniente. Como no podía resignarse a ir tan tontamente a Balbec, mi abuela se detendría 24 horas en casa de una amiga suya, de la que yo volvería a partir esa misma noche para no molestar, y también para poder ver al día siguiente la iglesia de Balbec, que, por lo que nos habían dicho, estaba bastante lejos de Balbec-Plage, tanto que quizá yo no podría ir luego una vez empezado mi tratamiento de baños, y acaso me resultaba menos penoso saber
que el admirable viejo objeto de viaje estaba antes de la primera y cruel noche que habría de entrar en una nueva morada y aceptaría vivir en ella. Pero antes había sido preciso dejar la antigua. Mi madre había procedido a instalarse ese mismo día en Saint-Cloud y había adoptado o fingido adoptar todas las medidas necesarias para ir directamente allí después de habernos llevado a la estación, sin tener que pasar de nuevo por casa, a donde temía que yo quisiese volver con ella en lugar de partir para Valbe, y con el pretexto incluso de tener mucho que hacer en la casa recién alquilada y de andar escasa de tiempo, en realidad para evitarme la crueldad de esa clase de despedida, había decidido no quedarse con nosotros hasta la salida del tren, momento en el que de súbito disimulaba hasta entonces sus idas, venidas y preparativos que a nada definitorio comprometen. De pronto parecen una separación imposible de soportar cuando ya no es posible evitarla, concentrada por entero en un instante inmenso de lucidez impotente y suprema. Por primera vez sentía la posibilidad de que mi madre viviese sin mí, de un modo que no fuese para mí con otra vida. Iba a vivir por su lado con mi padre, cuya existencia quizá, pensaba mamá, que entristecían y complicaban algo mi mala salud y mi nerviosismo. Me afligía más aquella separación por decirme a mí mismo que probablemente señalaba para mi madre el final de las sucesivas decepciones sufridas por mi causa, de las que no me había dicho nada y tras las cuales había comprendido la dificultad de vacaciones en común y quizás también el primer ensayo de una existencia a la que comenzaba a resignarse en el futuro a medida que fuesen transcurriendo los años para mi padre y para ella, de una existencia en la que la vería menos, en la que, cosa que ni siquiera en mis pesadillas se me había ocurrido, ella habría de ser para mí un poco extraña, una señora a la que verían entrar en una casa donde yo no estaría, preguntando al portero si no habían llegado cartas mías. A duras penas pude responder al empleado, que quiso cogerme la maleta. Para consolarme, mi madre iba probando los medios que le parecían más eficaces. Consideraba inútil aparentar no ver mi tristeza, y se burlaba de ella con dulzura. Vamos, ¿qué diría la iglesia de Valve si supiese que te dispones a verla con esa cara tan triste? ¿Es esto el viajero entusiasmado del que habla Ruskin? Además, sabré si has estado a la altura de las circunstancias. A pesar de la distancia, seguiré estando junto a mi lobito. Mañana mismo tendrás una carta de tu mamá. Hija, dijo mi abuela, te veo como a Madame de Sévigné, con un mapa ante los ojos y sin abandonarnos un instante. Luego mamá procuraba distraerme. Me preguntaba qué iba a pedir para cenar. Admiraba a François. Le daba la enhorabuena por un sombrero y un abrigo que no reconocía, aunque en el pasado le hubiesen causado espanto cuando los había visto nuevo en mi tía abuela. Uno rematado por un inmenso pájaro, el otro recargado de dibujos horrendos y azabache. Pero como el abrigo estaba inservible, François lo había hecho volver y ahora exhibía un revés de paño liso de un bonito color. En cuanto al pájaro, roto hacía mucho, había terminado en un rincón, y así como a veces nos emociona encontrar esos refinamientos que los artistas más conscientes se esfuerzan por encontrar en una canción popular, en la fachada de alguna casa de campo que despliega encima de la puerta una rosa blanca o de color azufrado, justo donde debe estar, así también el lazo de terciopelo y la coca de cinta que nos hubiesen encantado en un retrato de Chardin o de Wychelet, François lo había colocado con un gusto infalible e ingenuo sobre el sombrero, volviéndolo encantador. Remontándonos a tiempo atrás, la modestia y la honestidad que a menudo conferían nobleza al rostro de nuestra vieja criada habían ganado aquellas prendas que, como mujer reservada pero inmune a la bajeza y que sabe manejar su rango y estar en su sitio, se había puesto para el viaje a fin de estar dignamente a nuestro lado sin dar la impresión de tratar de exhibirse. François, con aquel paño color cereza pero pasado de su abrigo y el pelo nada áspero de su cuello de piel, traía a la memoria alguna de esas imágenes de Ana de Bretaña pintadas en algún libro de horas por un viejo maestro, donde todo está tan cabalmente en su sitio, donde el sentimiento del conjunto se ha difundido de manera tan uniforme por todas partes que la rica y desusada singularidad del vestido expresa la misma gravedad piadosa que los ojos, los labios y las manos. A propósito de François,
no habría podido hablarse de pensamiento. No sabía nada, en ese sentido total en que no saber nada equivale a no comprender nada, salvo las raras verdades que el corazón es capaz de alcanzar directamente. Para ella no existía el mundo inmenso de las ideas, pero ante la claridad de su mirada, ante las delicadas líneas de aquella nariz, de aquellos labios, ante todos aquellos testimonios ausentes en tantas personas cultas, ante todos aquellos testimonios ausentes en tantas personas cultas en quienes hubiesen denotado la distinción suprema, el noble desinterés de un espíritu selecto, uno quedaba desconcertado como ante la mirada inteligente y buena de un perro a quien, como sabemos, sin embargo, le son ajenas todas las concepciones humanas, y podíamos preguntarnos si no hay entre esos otros humildes hermanos, los campesinos, seres que son como los hombres superiores del mundo de los simples de espíritu, o mejor, seres que, condenados por un injusto destino a vivir entre los simples de espíritu, privados de luz, pero emparentados sin embargo más esencialmente a las naturalezas selectas de los que está la mayoría de la gente instruida. Son como miembros dispersos, extraviados, privados de razón de la familia santa, los padres que se han quedado en la infancia de las más altas inteligencias y a los que, como se nota en la luz imposible de ignorar de sus ojos, donde sin embargo no se aplica nada, para tener talento solo les ha faltado el saber. Viendo mi madre que me costaba trabajo contener las lágrimas, me decía: Régulo solía en las grandes ocasiones. Además, eso no es amable para tu mamá. Citemos a Madame de Sévigné como la abuela. Voy a verme obligada a emplear todo el valor que tú no tienes. Y recordando que el afecto por los demás aparta de los dolores egoístas, trataba de complacerme declarándose segura de que su trayecto de Saint-Cloud iría bien, que estaba contenta con el coche de punto que había alquilado, que el cochero era educado y el vehículo confortable. Yo me esforzaba por sonreír oyendo aquellos detalles e inclinaba la cabeza en señal de aquiescencia y satisfacción, mas solo me ayudaban a imaginarme con mayor realismo la marcha de mamá, y con el corazón encogido como si ya se hubiese separado de mí, la miraba bajo aquel sombrero de paja redondo que se había comprado para el campo, con un vestido ligero que se había puesto en previsión de aquel largo viaje en pleno calor, y que la volvían otra, una persona que pertenecía ya a la villa de Montertud, donde yo no habría de verla. Para evitar la crisis de ahogo que el viaje habría de causarme, el médico me había aconsejado tomar en el momento de salir una generosa cantidad de cerveza o de coñac, al fin de alcanzar ese estado en el que denominaba euforia, en el que el sistema nervioso es momentáneamente menos vulnerable. Aún no había decidido si lo haría, pero al menos deseaba que, en caso de decidirme, mi abuela reconociese legitimidad y sensatez en mi conducta. Por eso hablaba de ello como si solo dudase del lugar donde debía de beber el alcohol, en la fonda de la estación o en el vagón del bar. Por muy pronto, viendo la expresión de censura que asumió el rostro de mi abuela y su intención de no tomar en consideración una idea de este tipo, ¿cómo?, exclamé, decidiéndome de pronto a ese acto de ir a beber, que se volvía necesario para probar mi libertad, dado que su solo anuncio verbal no había podido pasar sin protesta. ¿Cómo? ¿Sabes lo enfermo que estoy? ¿Sabes lo que el médico me ha dicho? ¿Y ese es el consejo que me das? Cuando le hube explicado mi malestar a la abuela, tuvo tal gesto de desesperación y de bondad al responder: pues entonces, si ha de hacerte bien, vete corriendo a buscar una cerveza o un licor. Que me abalancé sobre ella y la cubrí a besos. Y si, a pesar de todo, fui a beber una generosa cantidad de alcohol en el bar del tren, fue por darme cuenta de que de no hacerlo tendría un ataque demasiado violento y que eso sí la apenaría mucho más. Cuando en la primera estación volví a subir a nuestro vagón, le dije a la abuela lo feliz que me hacía ir a Valve, que estaba seguro de que todo se arreglaría, que en el fondo no tardaría en acostumbrarme a estar lejos de mamá, que aquel tren era agradable, y el encargado del bar y los empleados tan simpáticos
que me habría gustado hacer el trayecto a menudo para tener la posibilidad de volver a verlos. Mi abuela, sin embargo, no parecía compartir mi alegría por todas esas buenas noticias. Evitando mirarme, respondió: lo mejor sería que intentases dormir un poco, y volvió la vista hacia la ventanilla, cuya cortina habíamos bajado, que no cubría todo el marco del cristal, de modo que el sol podía deslizar sobre el roble barnizado de la portezuela y el paño del asiento como un anuncio de la vida en contacto con la naturaleza, mucho más persuasivo que aquellos otros colocados demasiado altos en el vagón por cuenta de la compañía y que representaban paisajes cuyos nombres no podía yo leer, la misma claridad tibia y soñolienta que dormía a la siesta en los claveros. Pero cuando la abuela creía que yo tenía los ojos cerrados, la veía por momentos bajo su velo de grandes lunares echar una mirada sobre mí, luego apartarla y volver a empezar, como quien, para ir acostumbrándose, se esfuerza en realizar un ejercicio que le resulta penoso. Entonces me puse a hablarle, pero no parecía que le resultase grato, y sin embargo, a mí mi propia voz me daba placer, y también los movimientos más insensibles, más íntimos de mi cuerpo. Por eso procuraba hacerlos durar. Dejaba cada una de mis inflexiones de voz demorarse largo rato en las palabras. Sentía que cada una de mis miradas estaba a gusto donde se había posado, y se quedaba allí más de lo habitual. Vamos, descansa, me dijo la abuela. Si no puedes dormir, lee algo. Y me pasó un volumen de Madame de Sévigné que yo abrí, viendo tras ella, mientras ella misma se absorbía en las memorias de Madame Beausargent. Nunca viajaba sin un libro de una o de la otra. Eran sus dos autores preferidos. Como en ese momento no quería mover la cabeza y sentía un gran placer conservando la misma posición una vez que la había tomado, permanecí con el volumen de Madame de Sévigné sin abrirlo, y no bajé hacia él los ojos que solo tenían delante el estor azul de la ventanilla. Pero contemplar aquel estor me parecía admirable y no me hubiese molestado en contestar a quien hubiese querido apartarme de su contemplación. Me parecía que el color azul del estor, acaso no por su belleza sino por su intensa vivacidad, borraba a tal punto todos los colores que había tenido ante mi vista desde el día de mi nacimiento hasta el instante en que había terminado de pasar la bebida, y ésta había empezado a surtir sus efectos, que al lado de aquel azul del estor se me antojaban tan apagados, tan nulos como pueden serlo retrospectivamente la oscuridad en que han vivido para los ciegos de nacimiento que, operados en edad adulta, ven por fin los colores. Vino un viejo revisor a pedirnos los billetes. Los reflejos argentados de los botones de metal de su uniforme no dejaron de encantarme. Quise pedirle que tomase asiento a nuestro lado, pero pasó a otro vagón, y yo me puse a pensar con nostalgia en la vida de los ferroviarios que, por pasar todo el tiempo en el tren, no debían de privarse un solo día de ver a ese viejo revisor. El placer que sentía al contemplar el estor azul y al notar que tenía la boca entreabierta empezó finalmente a disminuir. Me volví más móvil, me agité un poco, abrí el volumen que la abuela me había tendido y logré concentrar mi atención en algunas páginas que elegí al azar. A medida que leía, sentía crecer mi admiración por Madame de Sévigné. No hay que dejarse engañar por algunas particularidades puramente formales que atañen a la época, a la vida de salón y que inducen a ciertas personas a creer que ya han cumplido con su Sévigné cuando han dicho «mandadme, criada mía», o «ese conde me pareció muy ingenioso», o «darle la vuelta al heno es lo más bonito del mundo». Madame de Sévigné ya cree parecerse a su abuela cuando escribe «Monsieur de Bouillé está de maravilla, señor, y se encuentra en buena disposición para oír noticias de su propia muerte». O «Mi querido marqués, cuánto me gusta vuestra carta, no hay manera de no contestarla». O incluso «Me parece, señor, que me debéis una respuesta, y yo unas tabaqueras de bergamonta. Me descargo de 8, ya irán otras. Nunca dio tanta cantidad a la tierra. Se diría que es para complaceros». Y en el mismo tono escribe una carta
sobre la sangría, sobre los limoneros, etc., figurándose que son cartas de Madame de Sévigné. Pero mi abuela, que había llegado a esta por dentro, a través del amor a los suyos, a la naturaleza, me había enseñado a amar las bellezas verdaderas, que son completamente distintas. No iban a tardar mucho en sorprenderme, sobre todo porque Madame de Sévigné era una gran artista de la misma familia que un pintor a quien yo había de encontrar en Balbe, y que ejerció una influencia muy profunda en mi visión de las cosas, el Stier. En Balbe me di cuenta de que una y otro nos presentan las cosas siguiendo el orden de nuestras percepciones, en lugar de empezar a explicarlas por su causa. Pero ya aquella tarde, en aquel vagón, releyendo la carta en que aparece el claro de luna, no pude resistir la tentación. Me pongo todas mis tocas y casacas, que no eran necesarias. Voy a esa explanada donde el aire es tan bueno como el de mi alcoba. Encuentro 1000 pamplinas, frailes blancos y negros, varias monjas grises y blancas, ropa tirada aquí y allá, hombres sepultados de pie contra los árboles, etc. Quedé fascinado con lo que un poco más tarde hubiese llamado ¿no pinta ella los paisajes del mismo modo que él los caracteres? El lado dostoyevskiano de las lettres de Madame de Sévigné. Cuando por la noche, después de haber llevado a la abuela a casa de su amiga y haberme quedado unas horas con ella, volví a tomar solo el tren. Por lo menos no se me hizo penosa la noche que siguió. Y es que no tenía que pasarla en la cárcel de un cuarto cuyo adormecimiento mismo me mantendría desvelado. Estaba rodeado por la sedante actividad de todos aquellos movimientos del tren que me hacían compañía, me brindaban conversación si no tenía sueño, me acunaban con sus rumores que yo emparejaba como el sonido de las campanas de Combray, unas veces a un ritmo, otras a otro, oyendo, según mi fantasía, primero 4 dobles corcheas iguales, luego una doble corchea precipitándose furiosa contra una negra. Neutralizaban la fuerza centrífuga de mi insomnio, sometiéndola a presiones contrarias que me mantenían en equilibrio y sobre las que mi inmovilidad y pronto mi sueño se sintieron llevados con la misma sensación refrescante que habrían podido darme un descanso debido a la vigilancia de fuerzas poderosas en el seno de la naturaleza y de la vida. Si por un instante hubiese podido encarnarme en algún pez que duerme en el mar, paseando en su sopor por las corrientes y las olas, o alguna águila tendida sobre el solo apoyo de la tormenta. En los largos viajes en tren, la salida del sol es un acontecimiento, como los huevos duros, los periódicos. Es un acompañamiento, como los huevos duros, los periódicos ilustrados, los juegos de cartas, los ríos donde unas barcas hacen esfuerzos inútiles por avanzar. En el momento en que pasaba revista a las ideas que habían ocupado mi mente, mi ánimo, los minutos precedentes, para darme cuenta de si acababa de dormirme o no, y el que la incertidumbre misma que me inspiraba la pregunta ya estaba dándome una respuesta afirmativa, en el marco de la ventanilla, por encima de un bosquecillo negro, vi unas nubes recortadas cuyo suave pulmón era de un rosa fino, muerto, que nunca ha de cambiar, como el que colorea las plumas del ala que lo han asimilado o el pastel donde se ha depositado la fantasía del pintor. Mas yo notaba que, por el contrario, aquel color no era ni inercia ni capricho, sino necesidad y vida. No tardaron en acumularse detrás de ella unas reservas de luz. Se avivó el rosa. El cielo fue poniéndose de un encarnado que, pegando mis ojos al cristal, me esforzaba por ver mejor, porque lo sentía relacionado con la existencia profunda de la naturaleza. Pero la vía cambió de dirección. El tren giró. La escena matutina fue sustituida en el marco de la ventana por una aldea nocturna, de tejados azulados por el claro de luna, por un lavadero encostrado por un nácar opalino de la noche, bajo un cielo todavía tachonado de todas sus estrellas, y estaba yo desesperándome por haber perdido mi franja de cielo rosa, cuando de nuevo la divisé, pero ahora roja, en la ventanilla de enfrente, que luego abandonó en un segundo recodo de la vía. Así que pasé el tiempo recorriendo de una ventanilla a otra para recomponer, para reentelar los fragmentos intermitentes y enfrentados de mi hermosa mañana escarlata y versátil,
y tener de ella una visión total y un cuadro continuo. El paisaje se volvió accidentado, abrupto. El tren se detuvo en una pequeña estación entre dos montañas. En el fondo de la garganta, a orillas del torrente, solo se veía una casa de guarda hundida en el agua que corría a ras de las ventanas. Si una criatura puede ser producto de un suelo cuyo particular encanto pueda saborearse en él, esa criatura más aún que la campesina cuya aparición tanto había deseado cuando vagabundeaba solo por la parte de Meseglis, en los bosques de Roussainville, debía de ser la muchacha de alta estatura que vi salir de aquella casa y por el sendero que iluminaba el oblicuo sol naciente, encaminarse hacia la estación con una jarra de leche. En el valle, al que aquellas alturas ocultaban del resto del mundo, no debía la muchacha ver a nadie salvo en aquellos trenes que solo paraban un instante. A lo largo de los vagones fue ofreciendo café con leche a unos pocos viajeros despiertos. Empurpurado por los reflejos de la mañana, su rostro era más rosa que el cielo. Al verla sentí ese deseo de vivir que renace en nosotros cada vez que de nuevo tomamos conciencia de la belleza y de la felicidad. Siempre olvidamos que tanto una como otra son individuales y sustituyéndolas mentalmente por un tipo convencional que formamos haciendo una especie de media entre los distintos rostros que nos han gustado, entre los placeres que hemos conocido, terminamos contentándonos con unas imágenes abstractas que son lánguidas e insípidas porque les falta precisamente ese carácter de cosa nueva, diferente de lo que hemos conocido, ese carácter propio de la belleza y de la felicidad. Y juzgamos la vida con un criterio pesimista, que suponemos justo por estar convencido de haber tenido en cuenta la felicidad y la belleza, cuando en realidad la hemos omitido y sustituido por una síntesis en las que no hay un solo átomo de ellas. Por eso, de antemano, bosteza de aburrimiento un literato a quien hablan de un hermoso libro nuevo, porque imagina una especie de concentrado de todos los libros hermosos que ha leído, mientras que un libro hermoso es peculiar, imprevisible, y no consiste en la suma de todas las obras maestras precedentes, sino en algo que es perfecta asimilación de esas, suma. No basta en modo alguno para hacer que sea captada, porque precisamente está fuera de ella. Nada más tener conocimiento de esa nueva obra, el literato, hastiado hace un instante, se siente interesado por la realidad descrita en ella. De igual modo, ajena a los modelos de belleza dibujados por mi imaginación cuando me encontraba solo, la hermosa joven provocó de inmediato en mí el gusto por una felicidad determinada, única forma siempre peculiar bajo la que podemos conocer el gusto por la felicidad, una felicidad que se cumpliría viviendo a su lado. Pero también aquí intervenía en buena medida la cesación momentánea del hábito. Hacía beneficiarse a la vendedora de leche de lo que era mi ser al completo, apto para saborear vivos goces que estaba frente a ella. De ordinario vivimos con nuestro ser reducido al mínimo. La mayoría